En el oscuro mundo de Lampa soviética, donde reinaban hombres y códigos de silencio, apareció una mujer que rompió todas las reglas, Gulnara, conocida como Kalina Nikiforova. Su nombre sonaba en prisiones y mercados negros porque sabía mover hilos invisibles, decidir destinos y ganarse un lugar como reina entre ladrones. Pero detrás de la leyenda estaba también la mujer que amó, conspiró y trató de escapar de un destino marcado por la enfermedad. Esta es la historia de Kalina Nikiforova, la mujer que reinó donde nadie creía posible. Oficialmente la llamada Reina del Mundo Criminal de la Unión Soviética, Kalina Nikiforova, nació el 15 de julio de 1945 en Bakú. Así consta en la única causa penal interpuesta contra la mujer que después sería conocida como la madre de todos los ladrones. Sin embargo, la propia Kalia, como la llamaban sus amigos más cercanos, celebraba su cumpleaños el 16 de mayo y solía reír diciendo: «Me quité un año de encima». Su vida siempre estuvo envuelta en secretos y rumores, muchos de los cuales ella misma difundía para alimentar su aura enigmática. Según personas de su entorno, este año habría cumplido 80 años, y en opinión de quienes la conocieron, si su vida no se hubiera visto truncada por la enfermedad, podría haberse convertido en la mujer más influyente del siglo XX dentro de Lampa soviética. Rudolf, amigo de la infancia de Kalina, recordaba con claridad aquellos primeros años en Bakú. Ambos asistían a la misma escuela, un centro prestigioso donde el estudio del inglés era exigente y selectivo. Ella le llevaba 2 años, diferencia que en la juventud parecía un abismo, pero vivían en casas vecinas y caminaban juntos cada mañana rumbo a clases. Así nació una amistad que, con el tiempo, se transformaría en testimonio de una vida extraordinaria. No era sencillo ingresar a una institución de ese nivel. Rudolf lo consiguió gracias a la posición de su padre empleado en Vnieshtorg, lo que lo ubicaba entre los jóvenes con proyección. El padre de Gulnara o Geula, aunque todos la llamaban Gulya, había sido uno de los pioneros en el trabajo industrial de la Unión Soviética. A finales de la década de 1940, organizó la producción en serie de redes de pesca muy codiciadas por los pescadores furtivos que capturaban esturiones en secreto. Aquella actividad resultó tan lucrativa que en una época de escasez generalizada generaba beneficios fabulosos. Así, Kalia creció en una familia judía acomodada, como ella misma solía subrayar. Ese detalle no pasó inadvertido durante la investigación y en el tribunal, donde generó cierta compasión. Los medios recogieron esa versión y la historia terminó por convertirse en un elemento casi oficial de su biografía. En aquella época, una niña realmente pobre no habría podido acceder a la educación que Kalia demostró poseer más tarde. Además del inglés, hablaba con soltura alemán y yiddish. Tenía un conocimiento sólido de arte, apreciaba la música clásica, estaba familiarizada con la literatura y mantenía una formación amplia y refinada para los estándares de la sociedad soviética. Todo ello construía el perfil de una mujer culta que no solo se movía en ambientes criminales, sino que también dominaba el lenguaje de la élite cultural e intelectual de su tiempo. Como relató Rudolf, a principios de los años 60, el padre de Kalia ya había alcanzado un nivel de influencia internacional tras haber establecido un canal de contrabando con Irán. En aquel entonces no fue la policía quien se interesó en él, sino la propia KGB. Parecía que el arresto era inevitable, pero el padre de la futura reina del mundo criminal consiguió escabullirse. Perdió toda su fortuna, pues debió destinarla íntegramente a sobornos, pero logró salvarse del golpe y proteger a su familia. Finalmente, huyeron de Bakú con documentos falsos. En aquellos años, falsificar un pasaporte era un proceso rudimentario. Bastaba con pegar una nueva fotografía sobre un documento auténtico. Los gopniks, delincuentes callejeros, robaban bolsos o asaltaban a borrachos, y entre el dinero y los objetos de valor, los documentos eran lo más útil. Luego los vendían a los falsificadores, a quienes en la jerga llamaban francmasones, por un par de rublos. Estos acumulaban decenas de carnés de identidad y cuando alguien necesitaba un documento falso con urgencia, escogían uno acorde a la edad del solicitante, le cambiaban la foto y lo entregaban. El truco era suficiente para circular sin problemas en el día a día, aunque no resistía un control serio.
El dueño original del pasaporte podía denunciar su pérdida y si la policía verificaba el documento, la farsa se derrumbaba. De esa manera, la futura leyenda de Lampa soviética pasó a llamarse Kalina y no quedó registrada en el año 1944, sino en 1945, según su nueva documentación. Poco después, la familia se trasladó a la región de Moscú. Con apenas 18 años, Kalia contrajo matrimonio con un viejo amigo de su padre, un joyero y anticuario de gran prestigio. Al casarse, adoptó el apellido Nikiforova y gracias al enlace obtuvo un pasaporte completamente regularizado, capaz de superar cualquier revisión oficial. Aquel matrimonio, además de abrirle las puertas a un entorno de riqueza y conexiones, fue también el punto de partida de su transformación en la mujer que luego sería conocida como la madre de todos los ladrones. La vida familiar de Kalina no duró demasiado. Apenas un par de años después de la boda, el joyero falleció, dejando a la joven viuda un apartamento en Moscú, una suma de dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida y una valiosa colección de joyas antiguas. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a llevar una vida tranquila ni a gastar en secreto la herencia de su marido. Su carácter inquieto y ambicioso necesitaba un trabajo atractivo y una existencia vibrante. Ambas cosas las encontró cuando consiguió empleo como vendedora en la tienda de divisas Beryozka. Conseguir un puesto ahí era un privilegio reservado a muy pocos. No bastaba con sobornos ni influencia menor, se necesitaban contactos de gran peso. Kalia los tuvo y gracias a ello logró trabajar allí, un lugar que le permitió reconstruir su vida tras la desaparición de Bakú. Fue en ese entorno donde volvió a encontrarse con Rudolf, un viejo amigo de la infancia, a quien le aseguró que su pasado permanecería en secreto. Rudolf, entonces estudiante del MGIMO, comprendió al instante la magnitud de la oportunidad. Conocía a personas que viajaban constantemente al extranjero y querían transportar más dinero del permitido. Kalia entendió con rapidez cómo esos contactos podían servirle y desde ese momento la relación entre ambos se convirtió en una alianza estratégica. Aquella conexión no solo fortaleció su posición, sino que también la acompañó durante toda su vida, hasta su muerte. Así, la tienda Beryozka, creada oficialmente para que los extranjeros y algunos privilegiados pudieran adquirir productos importados pagando en divisas, se convirtió en la primera plataforma de Kalina para operaciones ilícitas con moneda extranjera. Fue allí donde descubrió cómo transformar sus contactos en un negocio paralelo muy lucrativo, dando los primeros pasos que la llevarían de simple vendedora a convertirse en una figura clave del submundo criminal soviético. Tras un breve periodo en la tienda, Kalina se lanzó de lleno a una vida turbulenta y absolutamente ilegal. Se dedicó a especular con bienes importados, a manipular cheques del Vneshtorgbank, documentos que recibían los ciudadanos soviéticos que trabajaban en el extranjero y que podían canjearse únicamente en Beryozka, y a realizar operaciones de cambio de divisas fuera del marco permitido por el Estado. En apenas 6 meses, toda la bohemia y el mercado negro de Moscú la conocían. Kalina se abrió paso con rapidez gracias a su carisma. No era tanto su belleza lo que atraía, sino su capacidad de encantar con la palabra, su cortesía y su atención a los demás. Podía conversar de cualquier tema, desde política hasta arte, y así conquistaba tanto simpatías como favores. Pero aquella amplia red de contactos se volvió en su contra. Entre sus nuevos amigos había también delatores, y fueron ellos quienes la entregaron a la policía. En 1966, Kalina fue sorprendida revendiendo cheques por primera vez y condenada a cumplir pena en la colonia correccional femenina de Mosaisk. Sin embargo, no pasó allí demasiado tiempo, pues obtuvo la libertad condicional. Tras salir de prisión, Kalina ya no pudo volver a Beryozka. Consiguió entonces empleo en un bar de la zona de Sukharevka, que en aquella época era un lugar de gran movimiento en Moscú. El puesto resultó ser tan lucrativo como el anterior y para alguien inteligente como ella, incluso más rentable. En un establecimiento de ese tipo podía obtener 500 rublos al día simplemente vendiendo cerveza adulterada o de contrabando, un negocio extraordinario
si se tiene en cuenta que el salario mensual medio en la Unión Soviética rondaba los 120 rublos. Además, complementaba sus ingresos realizando trueques, comprando joyas a precios irrisorios, pasando información a las autoridades cuando le convenía y organizando partidas clandestinas de cartas. En palabras de la propia Kalina, ganaba incluso más que en Beriodzka y con mayor libertad de maniobra. Lo más probable es que la propia policía también influyera para que Nikiforova consiguiera empleo en aquel bar de Sukharevka. En esa zona operaba la banda de Vasilievskaya, un grupo delictivo especializado en robos de apartamentos, asaltos, allanamientos de morada, atracos a tiendas, ataques contra trabajadores de taller, artesanos clandestinos y extorsiones. Además, Sukharevka era famosa por sus guaridas de ladrones, refugios donde criminales buscados podían esconderse durante años sin ser molestados. Para la policía, tener una informante allí resultaba valiosísimo y, en cierto modo, las expectativas de los agentes se cumplieron. Kalia se ganó rápidamente la confianza de los Vasilievitas y la información que recibía la policía de la agente apodada Yulenka, así llamaban a Nikiforova en sus informes, siempre resultaba fiable. Pero, al mismo tiempo, Kalina no dejó de ser una de las suyas dentro del mundo de los ladrones. Mantenía una doble lealtad. Ivanov, ladrón político de la época, recordaba: aunque no todos conocían los detalles, figuras como Vyacheslav Ivankov y Anatoly Cherkasov, héroe de guerra convertido en ladrón político, sabían que Kalia estaba delatando. Pero su delación era selectiva. La policía capturaba sobre todo a delincuentes menores, a quienes cometían errores o entorpecían tratos más importantes. En esencia, Kalia solo entregaba a quienes podía o le permitían entregar, manteniendo así su autoridad y confianza en el mundo criminal. Ese delicado equilibrio le permitió mantenerse en ambos bandos. Mientras cumplía con los policías aportándoles información útil, también multiplicaba las ganancias de la banda de Vasilievskaya, consolidando así su papel como pieza clave en la conexión entre el mundo criminal y el aparato represivo soviético. Por iniciativa de Nikiforova, se abrieron 3 casinos clandestinos en el territorio controlado por los Vasilievitas. No se trataba de simples garitos de ladrones donde los tramposos competían entre sí, sino de establecimientos bien organizados y relativamente sofisticados, con crupieres vestidos con pajarita, mesas marcadas, fichas y bebidas gratuitas para los jugadores. Uno de ellos incluso contaba con una ruleta que, según se decía, había sido introducida ilegalmente en la Unión Soviética o fabricada artesanalmente por un especialista local. Para montar aquellos casinos se combinaron varios apartamentos en una misma planta, que fueron sometidos a una reconstrucción completa. Todo aquello requirió grandes inversiones y la mayor parte del capital la aportó Kalia, quien entendía que, más que un negocio, el juego sería la llave para expandir su influencia. Los Tsehoviki llegaban desde todo el país para jugar en aquellos casinos. A ellos se sumaban la bohemia de Moscú y Leningrado, funcionarios, artistas, miembros del partido e incluso extranjeros. El ambiente parecía limpio y a veces se ganaba, pero lo común era dejar allí fortunas enteras. Entre los habituales estaban, por supuesto, los ladrones en la ley. Ivanov lo resumía con crudeza. Aquellos jefes de Lampa no acudían solo a gastar, sino también a elegir a sus próximas víctimas. Y aún así, ninguno se atrevía a mover ficha sin el consentimiento de Kalina. A partir de 1973, Kalina no era solo la mujer que había conocido a las principales figuras de Lampa desde sus tiempos en Beriodzka. Era, además, alguien con capacidad de influir directamente en el destino de muchos. Decidía a quién entregar a las autoridades y a quién proteger, a quién arruinar y a quién permitir prosperar. De vendedora en una tienda de divisas, Kalina había ascendido a convertirse en la pieza central de la vida nocturna criminal moscovita y en una árbitra silenciosa de los destinos de muchos dentro y fuera del mundo delictivo. Yiponchi fue arrestado en 1972, cuando el Departamento de Investigación Criminal de Moscú logró desmantelar la banda de Mongol. La participación de Vyacheslav Ivankov en las actividades de aquella organización quedó probada. Sin embargo,
durante la fase de familiarización del acusado con el expediente y en el proceso de traslado del caso al tribunal, varios documentos desaparecieron misteriosamente del sumario. El resultado fue sorprendente. Ivankov fue absuelto de la mayoría de los cargos que se le imputaban y liberado en el mismo tribunal. En contraste, sus cómplices no corrieron con la misma suerte. Todos fueron enviados a colonias penitenciarias con penas que oscilaron entre 10 y 14 años de prisión. Ivanov estaba convencido de que la desaparición de pruebas no fue casualidad, sino producto de una intervención directa de los investigadores cumpliendo órdenes de las altas esferas políticas. Rudolf dejó un testimonio que revela hasta qué punto ella supo tejer lazos en los círculos más altos. No sé cómo ni dónde conoció Kalia a las chicas de diamantes del Kremlin, como llamábamos a dos mujeres fascinadas por las joyas, Svetlana Shchelokova, esposa del entonces ministro del Interior, y Galina Brezhneva, hija del propio secretario general. Pero lo cierto es que ambas visitaban a Kalina con frecuencia. La paradoja era evidente. Mientras en los bajos fondos se la respetaba, en los salones más exclusivos del poder soviético era recibida casi como una anfitriona. Las hijas de la nomenclatura, acostumbradas a un lujo blindado por privilegios, encontraban en Kalina no solo a una confidente, sino también a alguien capaz de proveerles aquello que el sistema no ofrecía: diamantes, antigüedades, piezas únicas que circulaban por el mercado negro. Así, entre prisiones y palacios, Kalina construyó una red imposible, tendiendo puentes entre la élite oficial y la clandestina, uniendo en una misma mesa a ladrones en ley y a herederas del poder soviético. En el otoño de 1973, Rudolf había regresado de un viaje de negocios al extranjero y pasó la noche en casa de Kalina. En la madrugada, escuchó desde la habitación contigua una conversación entre Kalina y Galina. En aquella breve conversación se condensaba toda la esencia del poder de Kalina. Sabía cómo negociar, qué ofrecer y cuándo hacerlo. No imponía con amenazas, sino con promesas envueltas en lujo y lealtad, manejando a su antojo a figuras que pertenecían a la mismísima cúpula soviética. Nunca supo con certeza de quién hablaban, pero los hechos posteriores parecen confirmar la sospecha. Yiponchi fue liberado directamente en el tribunal. Según el testimonio de Ivanov, quien mantenía una estrecha comunicación con ambos, la relación entre ellos no se limitaba a los negocios. También había un vínculo romántico. No era, sin embargo, una pasión desbordada, sino un lazo distinto, más sereno y complejo. Tenían una relación abierta. Ivankov estuvo con otras mujeres, incluso llegó a casarse oficialmente un par de veces, aunque aquellos matrimonios no fueron más que ficciones legales. Kalina, por su parte, tampoco llevaba una vida de monja, pero nunca fue vista como una mujer promiscua. Entre ellos había algo distinto, un vínculo difícil de definir. No se trataba solo de atracción física ni de conveniencia, era un lazo silencioso, casi inexplicable, que sobrevivía a las ausencias, a los rumores y a las sombras del mundo en que vivían. Lo cierto es que Yiponchi no confiaba en nadie tanto como en ella, y Kalina habría hecho cualquier cosa por él. Con el tiempo, se extendió un mito, que el hijo de Kalina, Víctor, era en realidad hijo de Ivankov. Sin embargo, los hechos lo desmienten. Víctor Nikiforov nació en julio de 1964. En el otoño del año anterior, Kalina aún no trabajaba en la tienda Berioska y, por lo tanto, no había conocido todavía a Ivankov, a quien encontró recién después de entrar en aquel mundo. Kalina adoraba a su hijo. El muchacho creció con talento, escribía poesía, tocaba el piano con soltura y hablaba inglés con naturalidad. Pero cuando Ivankov entró en la vida de Kalina, empezó también a ocupar un lugar importante en la vida de Víctor. Lo acogió como si fuera suyo, le regalaba juguetes costosos, objetos poco accesibles en la Unión Soviética y hasta lo llevaba en ocasiones a reuniones con amigos. Probablemente fue esta cercanía con el mundo criminal lo que influyó en que Víctor eligiera el bando de ladrones como destino en vez de una vida artística o intelectual que parecía al alcance de su mano. Una elección que al final selló su trágico destino. Víctor Nikiforov fue coronado como ladrón en la ley en 1987. En aquel momento no reunía grandes méritos en el mundo criminal. Había cumplido 5 años de prisión por causar lesiones corporales graves y carecía de verdadera autoridad personal en los círculos mafiosos.
No obstante, en la reunión donde tuvo lugar la ceremonia de coronación, ningún ladrón se opuso. La razón era clara. Al coronar a Víctor, en realidad estaban rindiendo homenaje a su madre, la influyente Kalina. De hecho, el apodo que recibió aquel día lo confirma, Vitia Kalina. Pero el destino fue cruel. Tenía apenas 27 años cuando la bala de un asesino puso fin a su vida, truncando así lo que pudo haber sido el legado directo de Kalina Nikiforova en el mundo de los ladrones de ley. El exagente del MUR, Iván Biryukov, quien había tratado a Kalina Nikiforova en varios casos penales, declaró al Moskovsky Komsomolets en febrero de 2022 que Kalina había salvado a Ivankov de ser castigado al menos en 3 ocasiones. Además, fue ella quien le proporcionó certificados de un hospital psiquiátrico que acreditaban una supuesta demencia, lo que le permitió evitar el arresto en más de una oportunidad. Biryukov, en conversación con la periodista Eva Merkacheva, fue tajante al describir a Kalina. No la consideraba una mujer hermosa en el sentido clásico y destacaba que nunca recurrió a sus encantos femeninos para seducir. Lo que realmente la hacía peligrosa, según él, era otra cosa: su capacidad de atrapar a las personas a través de las palabras, de las promesas, de la aparente confianza que inspiraba. Recordaba con claridad uno de sus primeros encuentros. Kalina lo había invitado a tomar un café en la intersección de Petrovka y el Boulevard Strasnoy, asegurándole que allí le contaría todo lo que quisiera saber. Sin embargo, Biryukov se negó. Sus colegas le habían advertido. Mientras compartían la mesa, los hombres de Kalina podían fotografiarlos en secreto, imágenes que después servirían para chantajearlos. El exagente ilustraba el alcance de aquel peligro con un ejemplo contundente. Una compañera suya, una funcionaria impecable que estaba a punto de jubilarse, vio su carrera arruinada por una simple fotografía en la que aparecía junto a Kalina. Fue suficiente para que la dirección la despidiera sin contemplaciones. Según Biryukov, tras el arresto de Mongol, cuando Yaponchik reorganizó una nueva banda para dedicarse al robo de los Tseyoviks, empresarios clandestinos de la economía sumergida soviética, el papel de informante y de organizadora de las operaciones más audaces recayó directamente en Kalina Nikiforova. Una de las historias más recordadas fue la de la venta de una moneda única de Nikolaev, con un valor nominal de 37 rublos y medio. Entre los coleccionistas, aquella pieza alcanzaba precios de hasta $80.000, lo que equivalía en el mercado negro a más de 240.000 rublos, una verdadera fortuna en la Unión Soviética. Kalina organizó una reunión con los Tseyoviks de Krasnodar que deseaban comprar la moneda. Sin embargo, en el momento de la transacción apareció la policía y confiscó tanto la moneda como el dinero. En realidad, se trataba de Yiponchi y sus hombres, que se hicieron pasar por agentes, un método que se convirtió en su marca registrada. En aquellos años, la figura de Kalina era un secreto a voces. Entonces, el jefe de la unidad policial contra el crimen organizado recordaría más tarde que todos sabían quién era Kalia, cómo se manejaba y que podían hacer negocios con ella. Su influencia era tan reconocida que la consultaban con frecuencia, acudían a ella en busca de favores, le llevaban obsequios y a cambio podían obtener lo impensable, desde resolver un asunto burocrático hasta salvar a alguien de la cárcel. También relataba un episodio revelador. Durante unas vacaciones suyas, sus hombres lograron detener a 2 capos de la droga, Rafik Bagdasarian, conocido como Raf Svo, y Valerian Kuchuloria, apodado Peso. La magnitud del poder de estos personajes quedó demostrada poco después, cuando Bagdasarian murió en 1993 en Armenia. Las operaciones militares en Nagorno-Karabaj se paralizaron durante 3 días y, de manera casi milagrosa, el suministro de gas y electricidad desde Azerbaiyán hacia Ereván fue restablecido temporalmente en señal de respeto. Al volver de su descanso, Biryukov se encontró con un panorama inquietante. Sus propios hombres le informaron que Kalina había estado muy activa durante su ausencia, moviendo todos los hilos posibles para lograr la liberación de los narcotraficantes. Kalina no solo era respetada en el mundo criminal, sino también temida y observada con cautela por las fuerzas de seguridad.
se había convertido en una figura capaz de influir en juicios, encarcelamientos y hasta en la libertad de criminales de primer nivel, un poder poco común para una mujer en el submundo soviético. Una tarde, Iván Petrovich se puso en contacto con Nikiforova. La conversación, breve pero reveladora, giró en torno a Rafik, alias Raf Svo. Kalina insistía en que no era culpable, mientras Petrovich le recordaba que las pruebas lo condenaban sin margen de maniobra. 3 sentencias severas que no admitían revisión. No hizo falta mencionar nombres, ambos sabían perfectamente de quién hablaban. Años más tarde, el abogado y ladrón Ivanov aclaró lo que había quedado entre líneas. En 1983, Rafik era sospechoso de 4 robos y 2 hurtos, pero la falta de pruebas sólidas llevó a la policía a imputarle cargos de narcotráfico. Fue un recurso desesperado de las autoridades que creyeron que con una acusación de drogas lograrían doblegarlo. El plan fracasó y Rafik terminó en prisión por un delito que nunca había cometido. Lo significativo no fue la condena en sí, sino la actitud de Kalina. Ella movió todos los hilos posibles para sacarlo de aquel proceso sin éxito. Sin embargo, ese gesto marcó a Raf Svo. Jamás olvidó que, cuando todos lo daban por perdido, Kalina intentó salvarlo. En 1987 fue él quien se acercó a la coronación de Vidya Kalina, el hijo de Nikiforova. Pero el respeto hacia Kalia no provenía únicamente de su capacidad para influir en una sentencia o lograr que alguien se librara del apuro. Su verdadero poder se consolidó porque casi todas las operaciones relacionadas con la venta de oro de mina robado pasaban por sus manos, una de las principales fuentes de ingresos de los Blatny en aquellos años. En esa época no existían fondos comunes multimillonarios de los que se pudiera obtener ayuda inmediata. Cuando un preso influyente era liberado, recibía como subsidio de ladrón una cantidad de oro en polvo que luego debía vender por su cuenta. Y aquello no era sencillo. Encontrar compradores para oro robado era arriesgado y complicado. Sin embargo, Kalia lo controlaba todo. Kalina suministraba oro tanto a joyeros como a dentistas, y si el metal provenía de sus manos, nadie lo ponía en duda. Se encargaba de organizar la venta, garantizar la transacción y además solía indicar a los recién liberados dónde podían conseguir dinero rápido, en otras palabras, a quién robar para que lograran alzarse y recuperarse tras su paso por la cárcel. Cuando Yiponchi fue arrestado en 1981, fue Kalia quien asumió el liderazgo de su banda. Y lo más sorprendente, la obedecieron sin condiciones. A mediados de los años 80, la influencia de Kalina Nikiforova alcanzaba un punto casi incuestionable. Prácticamente todos los ladrones de mayor autoridad le debían algún favor. No se trataba de dinero, sino de gratitud. Su capacidad para mover hilos, abrir puertas y resolver conflictos la convirtió en un pilar dentro de la comunidad criminal. Incluso Ivanov, uno de los hombres más respetados de aquel mundo, admitiría con el paso de los años que, de habérsele planteado entonces, habría defendido a Kalina sin vacilar. Aunque personalmente no le debía nada, reconocía que su aporte había sido invaluable para el colectivo de ladrones en ley. En 1986, a Nikiforova le diagnosticaron leucemia, y el último amor de la reina del mundo de los ladrones coincidió con esa época. Su elegido fue el ladrón Rubén Sarkisian, apodado el profesor Rubik. Nikiforova se casó oficialmente con él. En los años 80 ya se realizaban trasplantes de médula ósea en algunas clínicas occidentales, tras lo cual la enfermedad podía remitir. Kalia y Rubén comenzaron a buscar opciones para irse al extranjero. La glasnost y la perestroika ya se habían anunciado, el telón de acero comenzaba a levantarse y era posible marcharse. Pero surgía un problema: ¿cómo llevarse al extranjero lo adquirido en la URSS? Sin dinero, uno podía olvidarse de la operación, pues solo se practicaba a unas pocas personas y era muy costosa. El profesor Rubik creía haber hallado la salida. Sugirió secuestrar un avión y cargarlo con las joyas y antigüedades más valiosas por adelantado. A mediados de 1987, Kalina Nikiforova comenzó a invertir activamente en joyas de diamantes, iconos antiguos muy codiciados en Occidente, y en los célebres Nikolaev Chervonets de oro. A finales de ese mismo año, se trasladó a Bakú para vivir junto a su nuevo marido.
Para quienes la conocían de cerca, no era casualidad que convirtiera buena parte de su dinero en diamantes. Estaba claro que planeaba marcharse al extranjero. Incluso llegó a explorar la posibilidad de exportar oro y antigüedades utilizando canales como el correo diplomático, libre de inspecciones. Sin embargo, aquel plan quedó en el aire y nunca más volvió a mencionarse. Al parecer, Nikiforova consultó la posibilidad de sacar su capital al extranjero no solo con su amigo de infancia, sino también con otros conocidos. Los rumores comenzaron a extenderse en Moscú y finalmente la KGB se enteró de los planes del profesor Rubik y Kalia. Los cónyuges fueron vigilados de cerca y la operación fue supervisada personalmente por el presidente de la KGB, Víktor Chebrikov, quien planeaba atraparlos infraganti. El avión estaba previsto para ser secuestrado en Leninakán, en la República Socialista Soviética de Armenia, de donde era Rubén y donde tenía la mayoría de sus contactos. Sin embargo, según el abogado Ivanov, lo más probable es que Rubén no planeara un secuestro con rehenes reales. Rubik era muy respetado en Leninakán. Solo necesitaba encontrar entre los pilotos a quienes aceptaran simular la situación, de manera que luego, durante la investigación, pudieran declarar que habían sido amenazados. Sería imposible demostrar lo contrario. Probablemente por eso se retrasó el plan y Kalia nunca recibió el tratamiento que necesitaba. El 26 de febrero de 1988, el corazón de Kalina Nikiforova se detuvo. No pudo ser salvada. Fue enterrada en Ereván y, como ya se mencionaba entonces, el camino del pueblo hacia ella nunca se desmorona. Rubén Sargsyan fue destronado. Un ladrón en ley no podía casarse oficialmente, solo se permitía un matrimonio ficticio y pasó el resto de su vida ganándose el sustento como entrenador de ajedrez infantil. Falleció el 21 de enero de 2011 y fue enterrado en su natal, Leninakán. La historia de Kalina Nikiforova encarna la paradoja de los grandes personajes del AMPA soviética. Poderosa en un universo de hombres, respetada como ladrona, capaz de mover influencias en tribunales, controlar negocios millonarios y decidir el destino de otros ladrones. Sin embargo, su final fue el de una tragedia griega, una reina que acumuló riquezas, poder y lealtades, pero que terminó derrotada por un enemigo invisible e implacable, la enfermedad, y por las mismas reglas de hierro que había jurado respetar. A pesar de haber abierto un espacio inédito para las mujeres en la cúspide del crimen organizado, su vida se apagó en silencio, sin que pudiera concretar la huida que soñó junto al profesor Rubik. No hubo avión cargado de tesoros ni tratamiento en Occidente, solo la certeza de que ni la astucia, ni la influencia, ni el oro podían comprarle más tiempo. Kalina murió, pero no fue olvidada. En el mundo criminal quedó su huella, la de una mujer que en pleno corazón de la URSS se levantó como reina entre ladrones. Su nombre quedó ligado al de Vyacheslav Ivankov, el mítico Bor Bezakonie, que llevó la mafia soviética hasta Nueva York y que durante años fue símbolo del poder y el miedo en dos continentes. Juntos compartieron una relación, y si Kalina encarnó la leyenda femenina del AMPA, Giponchi representó su reflejo masculino, un hombre destinado a la gloria, pero también a una caída inevitable. Si quieres conocer en detalle cómo fue la caída de Ivankov, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla.